Historia de la psicología. 9. Segunda parte. La crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. 8. La irrupción del pensamiento hebraico. 1. El sincretismo alejandrino. Se conoce la gran difusión de la cultura griega en la época llamada con razón helenística, cuando su país de origen, después de la dislocación del imperio de Alejandro, había desaparecido prácticamente de la escena política. Los siglos inmediatos son los de una crisis profunda, dominada por una extraña necesidad de evasión y caracterizada por la fusión que se opera entre el pensamiento griego y el de Oriente, el hebraico en particular. Si Roma hubo de suplantar a Atenas políticamente, la vida intelectual y moral tuvo primero su centro en la Alejandría de los Ptolomeos, vasto crisol de un mundo en el que se mezclaban con las poblaciones más diversas, griegas, egipcias, judías, sirias, numerosas tradiciones, creencias vagas y confusas aspiraciones. Aunque el surgimiento de Alejandría trajera consigo iniciativas sorprendentes, estos siglos quedarán señalados por una decadencia general de la investigación y de la demostración rigurosa, por la aparición de las teorías fantásticas, de prácticas y de cultos extravagantes, de curiosas supersticiones. Las preocupaciones por el alma individual, por su destino después de la muerte, se tornan obsesionantes y orientan a la curiosidad en un cierto sentido. De tal modo, se querrá ver en el orfismo una antiquísima ciencia revelada. Se buscarán en Homero supuestas transcripciones alegóricas de verdades ocultas y en Platón mitos que habrá que interpretar con textos sagrados, como textos sagrados. De tal manera surgirá el sincretismo religioso atribuido a Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, y se difundirá en el siglo II, sobre todo entre los cristianos, la doctrina de los gnósticos, que, nacida en Antioquía, proclama su origen en Zoroastro. Como el gusto por lo maravilloso que alimentó a esta ola de misticismo era lo opuesto a la sabiduría desengañada de Epicuro, en su aceptación fría y serena de la condición humana, este filósofo y sus discípulos comenzaron a ser objeto de una reprobación y aún de un aborrecimiento que habrían de experimentar igualmente por él los adeptos del cristianismo, nacido justamente en aquellos siglos de intensa fermentación caótica. 2. Filón y la tradición judía. La figura de Filón emerge del seno de la importante comunidad judía de Alejandría, extendida más allá de los 2 barrios de la ciudad que le habían sido adjudicados. Su obra, abundante en intuiciones dispares, ilustra la conjunción entre el pensamiento griego y la tradición hebraica, en un momento en que los griegos parecían estar cansados de haber reflexionado tanto sobre sí mismos y en la que los judíos se preocupaban por afirmar en esta sociedad helenizada la excelencia y la perenidad de su propio genio. Filón pretende demostrar a sus compatriotas que su tradición es superior a la de los griegos, aunque sus teorías deban mucho a los sistemas filosóficos de estos últimos que conocía muy bien. Pero, si toma de ellos muchas cosas, lo hace en la medida en que descubre elementos utilizables en favor de la concepción hebraica del hombre, entendido como el vehículo de una conciencia supranatural y de Dios concebido como personal y trascendente. Así también, los motivos más importantes que toma de esa tradición griega son, sobre todo, pitagóricos y platónicos. Fuera del espacio y del tiempo, Dios no solamente es inmaterial, en oposición a la creencia de los estoicos, sino que no se confunde ni con el mundo ni con el alma misma. Es extraño a toda multiplicidad, a todo lo que es compuesto, cambiante, dependiente. Por tanto,
No se puede extraer de las cosas visibles ninguna imagen que le convenga, ni utilizar a su respecto ninguno de los términos que pueden aplicarse a perfecciones relativas y creadas. De este Dios supremamente desconocido, Filón nos revela, sin embargo, buen número de cosas. Uno, simple, inmutable, eterno, inmenso, es el modelo, el creador, el conservador ejemplar y omnipresente de todo lo que existe. Si nadie lo ve, él ve en cambio todo, y su actividad soberana se ejerce sin que tenga que salir, por ello, de sí mismo. ¿Acaso el sol no ilumina al mundo sin acercarse a él? ¿Y acaso el ojo no contempla el cielo sin abandonar el cuerpo? Capaz de mover todas las cosas sin ir hacia ellas, Dios puede así comunicarse a un espíritu humano sin alienar de ninguna manera su pureza indivisible. Filón le atribuye también la suprema bondad y la generosidad creadora. Preocupado por evitar el antropomorfismo, se esfuerza en interpretar la Biblia simbólicamente. La alegoría, que es en él un procedimiento constante, interviene tanto para designar una fuerza de la naturaleza como una virtud moral, y de tal manera que una primera significación vulgar recubre a otras accesibles solamente a los iniciados. Por otra parte, la coherencia lógica no es la cualidad maestra de este pensador desbordante de inspiración mística. Sin embargo, comprendemos que Dios no quiere ensuciarse las manos, como diría Sartre. Su trascendencia es tal que su acción se ejerce a través de intermediarios, ideas, ángeles, arcángeles, y es a través de estos intendentes o vicarios como ordena, recompensa o castiga. Filón los describe unas veces como fuerzas abstractas y otras veces como divinidades subalternas, como agentes del Todopoderoso. No parece distinguir claramente entre las ideas o modelos contenidos en el Espíritu Divino y los ministros o mensajeros de Dios, los subalternos. El conjunto de sus poderes constituye un todo, el logos, palabra, verbo, pensamiento de Dios, anterior a la creación del mundo material. Filón multiplica los epítetos y las metáforas para designarlo: hombre de Dios, imagen de Dios, principio, gran sacerdote del mundo, intérprete de Dios, sol inteligible, profeta de Dios, hijo primogénito de Dios. Sin embargo, es difícil hablar de anterioridad, porque el mundo, aunque haya comenzado, no ha sido creado en el tiempo. Filón piensa, en efecto, que el tiempo, esta idea reaparecerá en San Agustín, cobra nacimiento en el mundo mismo, que se despliega una vez creado. El mundo y el hombre inteligible están contenidos en el logo desde la eternidad, junto con las razones de todo lo que es. Este mundo está sujeto al imperio de las relaciones numéricas en virtud de un simbolismo matemático sostenido ya por los pitagóricos, que hemos encontrado igualmente en la medicina hipocrática y del que subsisten huellas en la llamada numerología contemporánea. De tal manera, Filón, que hace del número 7 la expresión de la ley, lo vincula al libro del Génesis. Cree que los astros son seres vivos cuya influencia es indudable, pero considera a la astrología como una ocupación peligrosa. Admite también que el aire está lleno de espíritus, algunos de los cuales descienden a los cuerpos humanos, mientras que otros sirven a Dios para sus relaciones con los habitantes de la tierra. 3. El alma y el mundo exterior. Aunque Filón piensa que no podemos conocer nuestra alma, y aunque sustente a este respecto un escepticismo de principio, parece ser que para él el ser humano está compuesto de dos elementos heterogéneos, uno corporal y terrestre, inseparable de la sangre, el otro soplo divino, sede de la voluntad y de la inteligencia, de la libertad, proveniente de logos. De su interpretación del Génesis, aquí recordada, se desprende que Dios ha producido, primero,
un mundo inteligible e ideal. El Logos, antes de haber formado los elementos y los seres concretos, y luego el hombre visible. Filón piensa que todo lo que existe manifiesta un determinado poder. En el nivel más bajo, la cohesión está asegurada por un fluido que recorre el mundo y que expresan las cosas mismas por una tendencia a la autoconservación. Las plantas, en un grado más elevado, dan testimonio de un poder de crecimiento, y un grado superior todavía es señalado por un principio de vida. En esta forma, el alma, cuya esencia es la sangre, es común a todas las criaturas y se transmite de una generación a otra a través del semen. Denota la superioridad de los animales respecto de las plantas, tal como el espíritu señala la superioridad del hombre respecto de los demás habitantes de la tierra. La primacía que Filón atribuye al repliegue del espíritu sobre sí mismo y a la superioridad del conocimiento adquirido por este camino no permite comprender el papel de las sensaciones en el conocimiento. Al parecer, los datos sensibles deben ser considerados como neutros por sí mismos, y todo depende del uso que se hace de la orientación de la conducta. Pues Filón admite que el deseo, la tristeza o el temor sirven de aguijón al alma. Por otra parte, si atribuye a la sensibilidad la aportación al espíritu de nociones exactas, como las de lo blanco o de lo negro, por ejemplo, o de lo caliente y de lo frío, considera que es erróneo creer que nuestras percepciones son idénticas a los objetos percibidos. Se produce una deformación, semejante a la que los hombres apasionados hacen sufrir al objeto de su deseo, adornándolo con cualidades inexistentes. Tales observaciones muestran que Filón tuvo conciencia de la influencia ejercida por la afectividad sobre el juicio. Estableció una suerte de jerarquía sobre los sentidos, considerados como instrumentos de conocimiento. El oído y sobre todo la vista ocupan un lugar privilegiado por comparación con el gusto, el olfato y el tacto. Pues los ojos, que reflejan los movimientos del alma, pueden alzarse al cielo para recibir la luz, símbolo del Espíritu Divino. La impresión sensible pone en juego tres elementos: el objeto mismo, la sensibilidad y la inteligencia que la recibe. Unas veces los objetos exteriores impresionan por sí mismos al alma, y otras veces la inteligencia, por su propio movimiento, va hacia los objetos para captarlos o comprenderlos. Un movimiento de atracción o de repulsión está ligado a la impresión sensible, y parece ser que esta última se inscribe en una zona de la vida psíquica en la que reinan una sensibilidad y una imaginación pasivas, involuntarias en relación con la actividad y la inteligencia. Filón admite, en efecto, una cierta independencia de la sensibilidad respecto de la inteligencia. Vanamente observa: ordenaría esta a los ojos que no vieran, a los oídos que no oyeran, a las narices que no olieran. La sensibilidad es dada con el ser vivo, pero si la actividad sensorial escapa a la voluntad, se vincula en el hombre a un sentido interior estrechamente ligado, a su vez, al espíritu. Su intervención asegura el dominio interior, permite distinguir las acciones intencionales de las que no lo son, explicar la diferencia entre mirar y ver. La vida 4, la vida espiritual. Mientras que el espíritu es luz, unidad, concentración, los sentidos son oscuridad, pluralidad, disipación. Pasivos e inferiores, pertenecen al cuerpo y pueden causar la ruina del alma. Pues esta última se encuentra como aprisionada, y liberarse es el precio que hay que pagar por su retorno a Dios, garante de una eternidad bienaventurada. Así también, la búsqueda de los placeres es mala en sí, pues corrompe al alma y la encadena a lo perecedero. La materia aparece en Filón como el no ser, el devenir, el mal, la muerte, y al mismo tiempo como el cuerpo y la extensión en tres dimensiones. No parece que se haya preguntado por la materia así entendida, de la que Dios ha sacado el mundo. El hombre es el único ser libre y razonable de la tierra,
gracias a su espíritu que debe al logos divino. Acerca de la naturaleza de ese espíritu humano, el nous, Filón no nos dice gran cosa, salvo que tiene su sede en la cabeza, en la que están localizados los órganos privilegiados de la vista. Filón casi no se ocupa del problema que plantea el paso de la simple representación de las cosas a la captación de sus relaciones. Por lo demás, llega a contradecirse en cuanto al valor mismo que conviene atribuir a la inteligencia, pues si insiste en su origen divino, en su anterioridad en relación con las demás facultades, en su libertad, afirmando que llegará un día en que dejará a la sensibilidad para retornar al seno de Dios que la ha prestado al hombre. También insiste en sus defectos, en representársela como una facultad engañosa, inestable, sujeta a los extravíos y a la locura, y tan débil que desaparece en el éxtasis, en la melancolía o a consecuencia de una prolongada vejez. En lo que concierne al lenguaje, Filón distingue el que nuestra voz produce fuera, de un lenguaje innato, interior, que nos empuja a los actos de que depende nuestra vida moral. En resumen, del verbo divino, cuyo principal carácter es la verdad. Ha captado la importancia del lenguaje humano, de origen divino, por lo que respecta a la formación y a la formulación del pensamiento. El lenguaje, dice, es hermano de la razón, pues el demiurgo ha hecho de un ruido articulado una suerte de órganos del compuesto que somos. Este lenguaje expresa los pensamientos, sale al encuentro de las concepciones de la inteligencia. Cuando el espíritu ha elaborado algún pensamiento, cuando ha cobrado su impulso, ya se ha movido por su propio ímpetu o porque haya recibido impresiones desde fuera, la inteligencia se ve preñada de estas concepciones, pero no puede darlas a la luz hasta que la palabra, habiéndolas recibido por intermedio de la lengua y de los demás órganos vocales, saca a la luz estas ideas. La voz es lo más luminoso de los pensamientos. Mientras que la percepción nos mantiene en contacto con el exterior, la inteligencia es capaz de volverse hacia adentro, como es el caso de la meditación. Se produce algo análogo durante el sueño, favorable a las adivinaciones, por cuanto el espíritu que se halla en este estado se encuentra entonces igualmente separado de la actividad sensorial. Lejos de referir todos los sueños a las sensaciones, Filón insiste en el elemento de liberación que el sueño introduce en relación con la vida de los sentidos, para hacer valer la idea de un conocimiento alcanzable es este estado de pasividad sensorial. De tal concepción se desprende el reconocimiento de una primacía otorgada a los trances y a las visiones proféticas. Los griegos conocieron sin duda tal motivo místico. Basta con recordar a este respecto la tradición de los misterios, la Pitia de Delfos y aún el demonio de Sócrates. Pero en Filón aparece sin contraparte, por así decirlo, en un sentido que resuelve la tensión subyacente a la especulación griega, mortificando a uno de los términos de la antinomía, el del pensamiento racional con sus exigencias particulares. Mediante él, los griegos se habían separado de los mitos inherentes a la experiencia mística, o por lo menos se habían esforzado en sustituirlos por explicaciones lógicas. La época de Filón, a este respecto, señala un retorno a los mitos. El esfuerzo del pensamiento ya no apunta a un reconocimiento objetivo de la realidad, sino esencialmente a la identificación en el elegido del alma individual con Dios, en un estado inexplicable, puesto que es indescriptible, en el que es Dios mismo quien vive, obra y habla en ella, como habló por boca de los profetas y de los adivinos. 5. El cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva envuelve una actitud psicológica diferente que sustituye la investigación puramente humana, fundada en el ideal de la razón, por una sumisión y una piedad incondicionales, pero deseadas con un fervor que inclina a una espiritualidad militante. La obra de Filón es característica del motivo que se introduce en el pensamiento occidental.
la de una fe apasionada en un Dios creador, alcanzable solamente desde el interior y unida, por consiguiente, a la aspiración de un contacto íntimo con Él. En su sincretismo, un tanto desconcertante, de fuentes y direcciones variadas, su misticismo anuncia, por muchos conceptos, la psicología de la era cristiana, cuyas doctrinas futuras del alma y de su unión con Dios contiene en germen. Inclusive aparece una suerte de esbozo de la Trinidad en su concepción de Logos, Verbo e Hijo primogénito de Dios, que es al mismo tiempo la idea del mundo sensible, Hijo menor de Dios. Encontramos también las contradicciones que conocerá el pensamiento cristiano en el curso de su desarrollo, esa suerte de oscilación entre el racionalismo heredado de los griegos y una concepción trascendente y revelada que la Iglesia monopolizará, entre la libertad del hombre responsable y la omnisciencia del Dios Todopoderoso, entre el deseo de matar al espíritu crítico en beneficio de la fe y, a la vez, el deseo de explicar para convencer. Con Filón se produce un gran acontecimiento en la historia de la filosofía, acontecimiento cuyas consecuencias se harán sentir durante siglos y cuya repercusión será infinita. La filosofía ya no es la libre investigación, cualesquiera que fuese y cualquiera que fuese la verdad a que se adhieran los filósofos griegos, y este es su mayor mérito ante la historia, habían buscado las verdades primeras, libremente, aparte de toda constricción, sin más freno y guía que su libre razón. En cambio, Filón toma partido desde el comienzo, decidido ya de antemano. No discute problemas, confirma axiomas. El trabajo que realiza sobre la Biblia, otros más tarde lo harán sobre Aristóteles. Con Filón comienza el reino de la escolástica.